puntualidad para nuestra sesión del webinar del día de hoy. Recordarles que todas estas sesiones de webinar que nosotros tenemos mensualmente, pues forman parte de nuestro programa de educación continua que tenemos en conjunto con los tecnológicos del estado de Jalisco. En este caso, el Instituto Tecnológico de Lagos de Moreno es nuestro, ahora sí que colaborador durante este webinar. Nuevamente quisiera darles la bienvenida y agradecer su participación. Y bueno, recordarles que el tema que vamos a estar revisando el día de hoy va a ser un primer contacto, una introducción a lo que son los análisis de sistemas de medición, mejor conocido como MSA. Si ustedes recordarán, el MSA es una de las 5 herramientas que conforman esta parte de herramientas centrales Core Tools aplicadas al sector automotriz, que cabe resaltar que estas herramientas solamente en cualquier sector industrial se pueden utilizar. Nada más hay que adecuar ciertas características para el uso previsto, ¿no? Bueno, para hacer una breve presentación de un servidor, mi nombre es Héctor Durán Sánchez, soy consultor e instructor en la organización Bagio Consultores. Las áreas de expertise que un servidor maneja es el área de metrología industrial y gestión de la calidad principalmente. Y bueno, por ahí tenemos ya un recorrido de 10 años en la industria, pasado por diferentes sectores y demás. Las reglas para este webinar son algo muy sencillo. Durante la exposición del tema o de los temas que vamos a ver a continuación, está dividido en diferentes bloques, y les quisiera pedir que sus micrófonos estén desactivados. Esto nada más pues para mejorar la calidad de audio que ustedes reciban. Al finalizar de cada unidad o cada bloque del webinar, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? O alguna aportación acerca del tema, pues lo pueden expresar sin ningún problema, ya sea que ustedes quieran activar su micrófono y expresarlo oralmente, o a través del chat. También ahí por ahí pueden expresar sus comentarios, dudas o preguntas. El chat lo estamos monitoreando continuamente para poder responder las mismas. Sobre todo les voy a pedir en la cuestión de comentarios o preguntas, mucho respeto entre los participantes, y bueno, ya si ustedes quieren tener sus cámaras activadas, eso ya es opcional, ahora sí que a su gusto. Bueno, vamos a entrar con nuestro primer bloque o nuestra primera unidad, que va a ser una pequeña introducción a lo que son los análisis de sistemas de medición, para hacer nuestro primer contacto, ¿no? Como tal, con el tema o el área. Y bueno, la primera pregunta con la es, bueno, los datos de las mediciones son usados más a menudo y en más formas que antes. Por ejemplo, la decisión de ajustar un proceso de manufactura o no, comúnmente se basa ahora en datos de mediciones. Las mediciones juegan un papel crítico en los procesos de fabricación de partes. Bueno, aquí sí quisiera separar un poquito la parte de un proceso de fabricación de partes con el proceso de medición. El proceso de medición va relacionado directamente con el sistema de medición. Un sistema de medición, desde el enfoque del MSA, es un conjunto de elementos que sirven o que interactúan entre sí para asegurar la calidad de los datos. Los datos obtenidos ¿de dónde? Del proceso de medición. Entonces, estos datos que se obtienen de este proceso de medición, sí tenemos que asegurar que la calidad de dicho dato, ya sea un dato por variables, un dato por atributos, sea alta. ¿Por qué? Porque si la calidad de estos datos que nosotros recolectamos a través del sistema de medición en el proceso de medición son de baja calidad, estos datos, al pasar a la etapa de análisis estadístico o a la parte donde entra la herramienta Core Tools SPC, va a generar, digámoslo así, información de poca calidad, y esa información de poca calidad, cuando llegue a la tercera etapa, que es la decisión, para ver si el proceso de manufactura se tiene que ajustar, o
tiene demasiada variación o está fuera de control o alguna otra condición. Entonces, esta mala información o esta información de baja calidad me va a llevar a tomar decisiones erróneas, ¿sí? O a cometer errores tipo 1 o tipo 2, errores del consumidor o errores del productor. Entonces, todo, si se fijan, desde la parte, ahora si nos vamos de atrás hacia adelante, desde la parte de tomar la decisión para ajustar o no un proceso, y después en la parte estadística del análisis, y antes de eso, la recolección propia de los datos que hace el sistema de medición. Si ustedes se fijan, si estos datos son de baja calidad, ¿sí? O estos datos nos emiten ciertos falsos, ¿sí? En donde nosotros creemos que estos datos sí son significativos para tomar alguna decisión o hacer algún análisis, pues bueno, vamos a tener diferentes, digámoslo así, como consecuencias en base a la calidad que recolecta, o a la calidad, perdón, de datos que recolecta el propio sistema de medición. Bueno, algunas otras de las funciones que tienen estos datos de medición, o para qué son usados estos datos de medición, es para poder aceptar o rechazar algún producto. Aceptación o rechazo se puede hacer a través de dispositivos conocidos como gauge en el análisis de sistemas de medición. Se puede hacer a través de instrumentos de medición, comparando con especificaciones, ¿sí? Declaradas en nuestros planos de ingeniería o en nuestros planes de control, el famoso control plan, o en nuestra matriz de calidad, ¿sí? Otra de las funciones de estos datos, pues es lo que comentábamos anteriormente, ajustar o no procesos. Y bueno, la última función que es relevante es pues para calcular estadísticos, ¿no? Para verificar el estado del control del proceso. Entonces podemos calcular estadísticos como una desviación estándar, podemos calcular estadísticos como un promedio, y con estos estadísticos nosotros podemos hacer ciertas evaluaciones a través del uso de másters o estándares, que así lo menciona el análisis de sistemas de medición, haciendo una comparación, ¿sí? Y obteniendo un sesgo. Ok, entonces, como les comentaba, la calidad de los datos en el sistema de medición es vital, ¿sí? Entonces, el objetivo del análisis de sistemas de medición es revisar primero qué fuentes de variación existen en el propio sistema de medición, ¿sí? Qué fuentes externas o qué elementos van a estar metiéndole ruido a esta variación de los datos, y precisamente revisar la propia calidad de los datos que nosotros obtenemos a través de las mediciones. Bueno, y nos dice que entonces la calidad de los datos de medición es definida por las propiedades estadísticas de las múltiples mediciones obtenidas del sistema de medición operando bajo condiciones estables, ¿sí? Las propiedades estadísticas más comúnmente usadas para caracterizar la calidad de los datos en el sistema de medición son el sesgo y la varianza del sistema de medición. El sesgo me va a hablar de una propiedad que tiene la capacidad de medición, que es la exactitud. Entonces, esta exactitud, así tal cual como lo menciona el manual del MSA, va a ser la cercanía o la lejanía de valores obtenidos contra un máster o contra un estándar. Entre más cerca estén estos valores del máster o del estándar, o propiamente de un patrón, vamos a tener un sesgo de menor tamaño numérico, y el objetivo, la finalidad es obtener un valor cero, ¿sí? Nosotros sabemos que en procesos de manufactura y en los propios procesos de medición reales del sector industrial, esto es un poco difícil, obtener un valor numéricamente cero. Por la parte de la varianza del sistema de medición, vamos a estar viendo qué tan dispersos están estos datos entre sí. En esta parte ya no nos va a interesar qué tan cerca o qué tan lejos están del valor máster o del valor estándar o del valor patrón, sino me van a interesar en mediciones, ¿sí? Que se hagan repetidas consecutivamente. Me va a interesar qué tan cerca están esos valores uno del otro, ¿sí? Qué tan cerca están numéricamente
estos datos que yo obtengo. Muy bien. Y bueno, por ahí decimos que si las mediciones están todas cerca al valor máster de la característica, entonces se dice que la calidad de los datos es alta, ¿sí? Entonces es la parte o es la función de poder evaluar este sesgo. Igualmente, si algunas o todas de las mediciones están lejos del valor máster, entonces se dice que la calidad de los datos es baja, ¿no? Ok, las propiedades estadísticas, como yo les comentaba, las que más vamos a usar o las que más utiliza, ¿sí? El análisis de sistemas de medición, el MSA, va a ser la varianza y el sesgo, por hablar de las más significativas o representativas. Una de las razones más comunes para datos de baja o poca calidad es demasiada variación, ¿sí? Hay ciertos elementos que integran un sistema de medición, lo vamos a revisar más adelante. Estos elementos, cuando el diseñador, sí, o la persona o el responsable encargado de diseñar el sistema de medición en un principio, va a integrar varios elementos y estos elementos van a empezar a meter ruido o variación al propio sistema de medición. Por eso nosotros necesitamos evaluar ciertas propiedades estadísticas para conocer el estatus de este sistema de medición o conocer el estatus propio del proceso de medición, ¿sí? Y bueno, por ahí nos dice que mucha de la variación es en un conjunto de mediciones puede ser debida a la interacción entre el sistema de medición y su medio ambiente, ¿no? El medio ambiente, vamos a tomarlo en cuenta como las condiciones ambientales, pueden ser temperaturas ambientales, pueden ser presiones atmosféricas, puede ser ruido, puede ser el propio lugar donde se efectúan las mediciones, ¿sí? Puede ser una humedad relativa que por ahí también puede estar presente, etcétera, ¿no? Pueden ser diferentes elementos que el manual integra y lo llama como medio ambiente. Bueno, vamos a ver entonces, como primera introducción, qué es un sistema de medición. Bajo el enfoque del MCA, un sistema de medición está integrado primeramente por los elementos que ustedes observan en la imagen, ¿sí? Este acrónimo de PIMP se utiliza muchísimo en el contexto Core Tools o en el contexto de un sector automotriz o en el propio contexto industrial cuando se utiliza esta herramienta central. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de este acrónimo PP y PM, se va a referir a los elementos propios que integran un sistema de medición, ¿sí? Son los elementos mínimos necesarios que se necesita tener en un sistema de medición y estos propios elementos que integran dicho sistema van a ser estas contribuciones de ruido o de variación, ¿sí? Que vamos a tener presentes. Son las, digámoslo así, son los elementos que nosotros tenemos que monitorear mediante técnicas estadísticas o estudios estadísticos para ver qué onda con esta variación. El primer elemento de ellos, pues, es el patrón. Este patrón también se puede denominar en el lenguaje MSA como un estándar o como un máster. El segundo elemento son las piezas que se producen, las piezas de trabajo, los artículos producidos. El tercer elemento se denomina como instrumento, pero bueno, dentro del lenguaje del MSA, vamos a ver más adelante que un gauge integra lo que es un instrumento de medición o integra cualquier otro dispositivo que se utiliza para realizar mediciones. En el siguiente elemento vamos a ver que integra a las personas, ¿sí? O al humano que ejecuta estas mediciones, hablando de mediciones no automáticas, ¿sí? O no automatizadas, o mediciones semiautomatizadas en donde todavía se necesita la interacción de un humano para poder realizar esta actividad o tarea. El otro elemento son los procedimientos o los métodos de medición propios que se desarrollan para poder realizar estas mediciones en el sistema de medición. Y por último tenemos la parte del medio ambiente, ¿vale? Bueno, entonces bajo el enfoque del MSA, nosotros podemos definir, ¿sí? Un sistema de medición como
un conjunto de elementos que interactúan entre sí y tienen como objetivo asegurar la calidad de los datos obtenidos en las distintas mediciones que se efectúan en el proceso de medición. ¿Vale? Entonces, esta es una primera definición. Más adelante vamos a ver la definición tal cual, como nos la da la bibliografía del manual de IAG, y vamos a notar ciertas similitudes y alguna que otra diferencia. Muy bien. Para terminar nuestro primer bloque introductorio, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta, si tienen algún comentario o algún concepto de lo que hemos visto no haya quedado claro, para pues proceder a darles alguna explicación y que este sea de una forma más entendible. Proceder con nuestro bloque 2 o nuestra unidad 2. En esta unidad 2 vamos a revisar algunos conceptos básicos que son de mucha importancia entender y conocer para poder preestablecer una relación posterior al análisis de sistemas de medición. El primer concepto que es importantísimo revisar es la propia definición de medición. Aquí sí quiero ser muy claro, el análisis de sistemas de medición se apoya principalmente de dos ciencias. La primera ciencia es la rama de la matemática, mejor conocida como estadística y probabilidad, y la segunda ciencia, ¿sí?, es una rama que se deriva propiamente, podríamos decir, de un ámbito físico o químico, que es esta parte de metrología, estrictamente hablando de una metrología industrial, ¿no? Entonces, sí hay ciertas definiciones que si uno es o tiene expertise o conocimiento en la parte de metrología básica, hay algunas definiciones que propiamente desde el enfoque de la metrología no coinciden con el enfoque del MSA. El MSA lo que hace es una definición más sencilla, ¿sí? No hace una definición tan técnico, tan compleja, y le da otro tipo de uso. Entonces, por aquí sí, si ustedes empiezan a ver esas diferencias en lo que es una medición, un sistema de medición, un instrumento de medición desde el enfoque de metrología o desde el enfoque MSA, entonces sí hay que tenerlo claro, ¿no? Esta parte, sí son conceptos que básicamente expresan o quieren expresar la misma idea, pero la redacción técnica cambia, ¿no? Entonces sí es importante resaltar esta parte. Bueno, una vez aclarado este punto, vamos a comenzar con nuestra primera definición. El primer concepto que vamos a revisar va a ser la parte de medición. Y bueno, una medición desde el enfoque MSA está definida como la asignación de números o valores, ¿sí? Asignación de números o valores cuantitativos a cosas materiales que representen relaciones entre ellas con respecto a propiedades particulares. Las propiedades particulares hacen referencia a las características de calidad que se monitorean en los procesos productivos. Recuerden que en el sector industrial, para nosotros salvaguardar o asegurar la calidad total de nuestro producto, artículo y de nuestro propio proceso de manufactura, tenemos que medir y controlar qué características de calidad. Y bueno, dichas características de calidad se encuentran plasmadas en nuestras matrices de calidad o nuestros planes de control. Ok, entonces, en pocas palabras, podemos decir que una medición bajo el enfoque MSA es solamente asignarle un valor numérico a un objeto material o a algún artículo, ¿de acuerdo? Bueno, el proceso de asignar números es definido como proceso de medición, ¿sí? Ahí la interacción entre el propio sistema de medición con el proceso de medición, no el proceso productivo, no el proceso de transformación de la materia prima, sino mi proceso de medición. El MSA juega mucho con esta parte, con el proceso de medición. Y bueno, y el valor asignado nos comenta que es definido como el valor de la medición, ¿sale? Tenemos ahora como segundo concepto qué es un sistema de medición. Bueno,
Un sistema de medición, ¿sí? Propiamente el manual nos lo expresa como un conjunto de instrumentos o gauges, patrones, pueden ser estándares o masters, operaciones, métodos, procedimientos, dispositivos, software, personal y un medio ambiente, supuestos usados para cuantificar una unidad de medida o preparar la evaluación de una característica o propiedad a ser medida. Retomo lo mismo, características o propiedades de calidad, de interés del artículo o del producto que yo estoy elaborando y del propio proceso, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta definición es muy parecida a la digámoslo así, el primer concepto que revisábamos en el bloque anterior. En el bloque anterior decíamos que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para asegurar la calidad, ¿no?, de estas mediciones. Y si se fijan, aquí es prácticamente lo mismo. Es un conjunto de elementos. ¿Qué elementos? Instrumentos, gauges, patrones, métodos, operaciones, etc. Estos van a cuantificar, ¿sí?, una unidad de medida, y esta cuantificación me va a ayudar para evaluar una característica de calidad, para ver si esa característica de calidad todavía se encuentra dentro de los parámetros permisibles que para mí o dentro de mi organización sean todavía de calidad, ¿vale? Bueno, el tercer concepto que vamos a evaluar es la definición de un gauge. Un gauge, estrictamente bajo el enfoque del MCA, me dice que es cualquier dispositivo usado para obtener mediciones, frecuentemente usado para referirse específicamente a dispositivos usados en el piso de producción. Si yo me paso al lado metrológico y yo buscara en el BIM o en la norma mexicana Z055 la definición de un gauge, pues no la encontraría, porque en el lenguaje metrológico pues realmente no existe esta parte. Existen instrumentos de medición y existen sistemas de medición en una clasificación genérica. Bueno, entonces un gauge incluye lo que es un instrumento de medición, ¿sí?, desde la parte metrológica, o cualquier otro dispositivo, ¿sí? Puede ser un dispositivo que evalúa un atributo para ver si pasa o no pasa, o algún otro dispositivo. Entonces, aquí sí es importante separar esta parte. Un gauge incluye dentro de su clasificación de artículos que se pueden utilizar para hacer mediciones a los propios instrumentos de medición. Pero si yo me voy bajo el enfoque de metrología, pues los gauges no existen, ¿sí? Y yo estaría trabajando con instrumentos de medición. Si se fijan en la definición, nos menciona que esta parte del gauge hace referencia específicamente a los dispositivos usados en piso, en las líneas de producción, ¿de acuerdo? Entonces, pero también lo podemos utilizar para hacer referencia a otros dispositivos que se utilicen en otras áreas de nuestra propia organización o en otros sectores propios del proceso de producción. Es importante resaltar también que la parte del gauge incluye dispositivos de evaluación por atributos, estos famosos dispositivos go no go o pasa no pasa. ¿Sale? Bueno, la siguiente definición que vamos a revisar es la del patrón o estándar. Normalmente en el lenguaje Core Tools, el estándar o patrón también se denomina como máster. Entonces, digamos así, este lenguaje ya común de este entorno automotriz o de lo que engloban las Core Tools, ¿sí?, es un lenguaje un poco, digamos, más coloquial o propio de esta rama manufacturera. Bueno, entonces un patrón o un estándar es una base aceptada para yo poder hacer una comparación. ¿Qué voy a comparar? Bueno, voy a comparar el valor que tiene este patrón o ese estándar contra los valores numéricos o los valores cuantitativos que yo voy a obtener a través de mediciones realizadas con diferentes gauges, ¿sí? Y esta va a ser esta relación que va a haber entre estas mediciones y este patrón o el estándar.
La otra definición también que nos da el manual es que el propio máster o este patrono estándar va a darme un criterio de aceptación, ¿sí? Entonces, acorde a la comparación que yo hago de los datos que yo recolecte del proceso de medición, cuando yo hago esta comparación con los patrones o estándar, pues voy a tener un criterio si se acepta o no dichas mediciones. Si se aceptan, quiere decir que son de calidad, y si no se aceptan, quiere decir que no tienen calidad. Y bueno, también podemos decir que el patrón o el estándar, ¿sí?, es un valor conocido dentro de límites establecidos de incertidumbre, aceptado como un valor verdadero. Aquí va a haber un conflicto. Para los que conocemos un poquito la parte de metrología, sabemos que el valor verdadero realmente, el valor verdadero pues, de alguna magnitud, realmente no existe en la vida real, ¿sí? Lo que nosotros manejamos son valores de referencia, ¿sí? Entonces, digamos que estos valores de estos patrones o estándares para nosotros dentro del proceso productivo van a ser valores de referencia, ¿de acuerdo? Que me van a ayudar a realizar una comparación con las mediciones que yo extraigo o obtengo del proceso de medición, y a través de esa comparación yo voy a tener un criterio de aceptación para poder rechazar o no dichos datos. El siguiente concepto que es importante revisar es la discriminación propia del sistema de medición y la facilidad de lectura de la resolución. Bueno, la discriminación como tal, por ahí nos menciona el manual, que es la unidad de lectura más pequeña, toca una palabra importante, resolución en las mediciones, límite de escala o límite de detección. Nos menciona que también es una propiedad inherente dispuesta por diseño, y nos menciona que es una escala de unidad de medición más pequeña o resultado de un instrumento. Ok, aquí hay algo importante que cabe resaltar. La discriminación que va a tener el sistema de medición, cuando hablemos del sistema de medición dentro del MCA, sí me gustaría que ustedes ya visualizaran al sistema con los 5 elementos que vimos anteriormente: el gauge, las piezas producidas, los procedimientos o métodos de medición, el medio ambiente y las personas que realizan las mediciones. Sí, yo les recomiendo que cuando ustedes hablen de un sistema de medición bajo el enfoque MSA, ya se imaginen esos 5 elementos englobados, ¿sí? Hagan de cuenta dentro del mismo, digámoslo así, dentro de la misma caja o dentro del mismo globo. Esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los elementos que integran este sistema aporta a través de una propiedad metrológica conocida como resolución, que ya viene preestablecida por diseño o por manufactura propia del instrumento de medición. Va a aportar a través de la resolución esta propiedad llamada discriminación, que debe de tener todo el sistema de medición, ¿sí? Entonces, este elemento llamado gauge, que por ahí integran los instrumentos de medición, a través de esta resolución que ya está dispuesta por diseño, nos va a dar a todo el sistema de medición la propiedad de tener cierta discriminación. Esta discriminación, el manual del MSA nos menciona que debe de cumplir con una regla que a través de la evolución de los procesos de medición se ha adquirido como una relación empírica, o la famosa regla 10:1. ¿Qué quiere decir? Que la discriminación de mi sistema de medición debe de ser capaz de evaluar un décimo, ¿sí? Un décimo como mínimo de la variación de mi proceso. La variación de mi proceso, ¿dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar con las especificaciones que vienen de planos de ingeniería, mejor conocidos como tolerancias. Entonces, yo voy a tener una especificación superior y una especificación inferior en donde la variación de mi proceso debe estar contenida para límites prácticos. Entonces, esa variación, o cuando yo esté produciendo artículos, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 no van a ser iguales, van a tener una variación entre sus características uno del otro.
mi sistema de medición debe de ser capaz de detectar esa variación entre pieza producida y otra pieza producida. Entonces, a eso se le conoce como la parte de discriminación del sistema de medición, ¿sí? Entonces, es importante recalcar que para que el sistema de medición bajo el enfoque del MCA tenga esta propiedad, debe de cumplir con la regla 10-1 como mínimo, ¿de acuerdo? Como mínimo debe de cumplir con la regla 10-1, ¿sale? Entonces ya si ustedes tienen una relación 15-1, 20-1, 25-1, pues bueno, ya estaríamos sobradísimos de lo que el MCA nos pide y estaríamos todavía, digámoslo así, salvaguardando aún más esta propiedad. Bueno, ahora en el bloque o unidad número 3 de este webinar, vamos a revisar los elementos más a fondo que integran un sistema de medición. Vamos a ver también características de la capacidad de medición que debe de tener el sistema de medición y vamos a ver algunos modelos que nos van a facilitar el poder detectar tanto estos elementos como la variación presente en el sistema de medición. Bueno, entonces vamos a revisar los 5 elementos mínimos que integran el sistema de medición. Por ahí en el bloque 1 ya los estuvimos comentando. Vamos a decir que el primer elemento va a ser el gauge, el segundo elemento van a ser las piezas producidas, el tercer elemento va a ser el factor humano, ¿sí? O sea, las personas que realizan estas mediciones. El cuarto elemento van a ser los métodos o procedimientos de medición y el quinto elemento pues van a ser el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y todo esto en conjunto nos va a dar un sistema de medición. Recuerden que estos son los elementos mínimos. Si ustedes añaden más elementos, ¿sí? Si ustedes añaden un software, si ustedes añaden a lo mejor hasta otros dispositivos como Pocayoques, adelante, o sea, se pueden añadir. Solamente que entre más elementos nosotros añadamos a este sistema, va a ser un sistema un poco más complejo. Y recuerden que tenemos que estar monitoreando la variación presente en el sistema de medición. Entonces, entre más complejo sea mi sistema de medición, va a ser un poco más difícil el poder evaluar esta variación. No es imposible, pero sí vamos a tener un poco de mayor complejidad al poder estar evaluando los diferentes elementos que integran, ¿no?, este propio sistema de medición. Bueno, en la siguiente imagen que les presento, por ahí les expongo algunos otros elementos que se pueden integrar. Por ahí tenemos los estudios estadísticos, ¿sí? Tenemos pues la normatividad presente, tenemos el medio ambiente, los equipos de medición, los procedimientos, piezas, personal, podemos añadir el software, ¿sí? Ahí podemos añadir dispositivos Pocayoke utilizados también, podemos, no sé, infinidad de elementos que por ahí se pudieran presentar y que nosotros, acorde a las necesidades de nuestro proceso de medición, pues vamos a tener que estar integrando, ¿no? Y vamos a tener que estar evaluando. Bueno, existe una metodología que en lo personal un servidor utiliza, ¿sí?, para esta relación al MCA. Dicha metodología es la famosa 5W más 2H, en donde a través de una serie de preguntas yo puedo relacionar, ¿sí?, o voy a poder identificar al estar yo diseñando un sistema de medición, pues qué elementos, ¿no?, son los que yo voy a estar por ahí integrando. Como primer pregunta, yo me tengo que hacer el qué voy a medir, ¿sí? Ahí en el comentario, pues les dejo una descripción, ¿no? ¿Qué se va a medir? Se va a medir una pieza, se va a medir el resultado de alguna prueba, de algún ensayo destructivo, no destructivo, ¿sí? Entonces, es lo que yo me tengo que preguntar, ¿qué voy a estar evaluando? Son características de calidad. Dentro de las características de calidad, son características críticas, características especiales, características de seguridad, características de alto impacto o otra característica. Entonces, eso es lo que yo me voy a tener que estar preguntando, ¿no? En mi siguiente pregunta,
voy a decir por qué es importante medir. Para mí, ¿por qué es importante medir? O para mí, ¿por qué es importante que el sistema de medición mira bien? Bueno, pues en el comentario podemos decir que es importante que mira bien, pues para obtener datos de calidad, datos confiables, ¿sí? Después voy a hacerme la pregunta de quién va a medir, ¿sí? Estos supuestos de quién va a medir, todo va acorde o en función al proceso de medición. Si yo tengo mediciones no automáticas, si yo tengo mediciones semiautomáticas o si propiamente tengo mediciones automatizadas, en donde no hay una interacción de un factor humano, ¿sí? Entonces, ahí es en esa parte lo que yo tengo que evaluar. La siguiente pregunta me menciona, ¿cuándo va a medir? ¿Qué quiere decir? Van a ser nuestros famosos muestreos. ¿Cuántas mediciones vas a realizar? ¿En qué intervalos de tiempo? ¿Con qué frecuencia o ocurrencia? ¿Sí? Pues esa es la parte que evalúa. La siguiente pregunta me dice, ¿dónde va a medir? ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer mediciones, ¿en dónde? En el piso de producción, en mis estaciones de trabajo, en mis estaciones de inspección, en el propio laboratorio de metrología o en qué lugar voy a estar efectuando estas mediciones, ¿sí? La siguiente pregunta me va a decir cómo va a medir, ¿sí? El cómo va a medir, ahí ya entra directamente la parte de mi método y mi procedimiento. ¿Qué método estoy utilizando? Bueno, mi apoyo de la metrología va a ser un método directo, va a ser un método indirecto, va a ser un método por sustitución, o qué método estoy utilizando. La forma también, ¿sí? Va a ser una medición de contacto, va a ser una medición de no contacto, entonces toda esa parte. Y bueno, por último, puedo evaluar con la siguiente pregunta, ¿cuánto va a medir? ¿No? La cantidad, ¿sí? ¿Cuántas piezas vas a medir? Por ahí podemos agregar también cuántas mediciones o repeticiones vas a hacer en cierta pieza o en cierta característica del producto para poder evaluarla, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más a fondo cada una de estas preguntas de manera rápida. Y en la primera pregunta que comentábamos que qué vamos a medir, sí, por ahí decimos que podemos medir los resultados de un proceso o los factores que debemos de controlar. Podemos medir productos, sí, podemos medir, perdón, los propios productos y los procesos que los generan, y podemos medir el desempeño de personas, departamentos, áreas y en general, pues de toda una organización a través de ciertos indicadores. ¿El por qué vamos a medir? Bueno, para conocer la situación actual del proceso de medición, ¿sí? ¿Cómo está actualmente mi proceso de medición? ¿Cómo quiero que esté? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? Que yo debo de cumplir o hacia dónde lo tengo que llevar? Podemos, cómo vamos a medir, el por qué, perdón, vamos a medir para verificar que el proceso se encuentre en control, para verificar que las acciones emprendidas estén dando resultados o es necesario hacer algún ajuste o tomar alguna acción, y en general para poder tomar decisiones adecuadas y justificadas. En la parte de quién va a medir, pues nos menciona que generalmente se requiere de personas con las competencias adecuadas. ¿Qué quiere decir? Con unas aptitudes y unas habilidades, ¿sí? Adecuadas, alguna técnica también adecuada cuando estamos haciendo mediciones en donde el factor humano influye muchísimo. Y bueno, también un conocimiento teórico de lo que pues estamos haciendo, ¿no? Un dominio de nuestros procedimientos, de nuestros métodos de medición y demás. Entonces, en esta parte es importante, ¿sí? Que estas personas tengan los siguientes conocimientos, que conozcan bien el proceso productivo, que conozcan su proceso de medición, ¿sí? Que conozcan estos productos o las características que deben de ser medidas, que conozcan los gauges, en este caso si utilizan un instrumento de medición, pues que conozcan muy bien cómo opera ese instrumento de medición, cuáles son las maneras correctas de utilizar ese instrumento de medición y demás elementos. Y por último, la parte estadística. Es importantísimo recordar que el MSA se sustenta también de una parte estadística. Y bueno, por ahí, por último, nos menciona que deben de tener la habilidad de interpretar la información obtenida y tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ahí hay un dicho muy común en la parte metrológica, pues que cualquier persona puede realizar una medición.
Bien o mal, no hay ningún problema, pero cualquier persona puede realizar una medición. Entonces, la parte difícil o la parte interesante del MCA es la toma de decisión mediante el análisis estadístico. ¿Qué me quieren decir estos datos? ¿Qué me quieren decir estas gráficas? ¿Qué tengo que hacerle a mi proceso de medición? ¿Ajustarlo, no ajustarlo? ¿Tiene mucha variación? ¿Tiene poca variación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Esa es la parte importante. En la pregunta de cuándo va a medir, pues bueno, por aquí nos menciona que se requiere que los procesos sean evaluados periódicamente y sistemáticamente. Según la naturaleza del proceso y su velocidad, se determinará el programa de mediciones o el programa de muestreos, pudiendo ser desde una medición continua con aparatos digitales hasta mediciones discretas y con frecuencia remota. Y por ahí pues les pongo un ejemplo, ¿no? Hacer una medición o hacer un número n de mediciones una vez al día. En la parte o en la pregunta de dónde vamos a medir, es importante definir el lugar adecuado para medir. En el piso de producción, en una estación de trabajo, en el laboratorio propio de calidad o en el laboratorio de metrología, o en este caso si tenemos algún laboratorio de ensayos, ya sean destructivos o no destructivos, bueno, nosotros tenemos que definir, ¿sí? En función al proceso de medición, cuál es el lugar adecuado para no alterar estas características de calidad que vamos a estar evaluando, ¿no? Si es necesario en un proceso, definir el lugar específico del mismo en donde se deben de realizar las mediciones. Lo definimos pues en nuestros procedimientos, ¿no? O en nuestras instrucciones de trabajo. Si es en un producto, definir los puntos específicos del mismo en donde se debe de realizar la medición. Entonces, ¿en qué partes de la pieza yo voy a estar haciendo las mediciones, ¿no? Para poder evaluar estas características de calidad. Y por último nos menciona que el programa de mediciones no debe de afectar el funcionamiento normal del proceso, ni afectar el producto, aunque haya pruebas destructivas. Esta es la parte más difícil, que cuando alguna persona quiere diseñar e implementar un sistema de medición desde cero, esta parte de ver que mi sistema trabaje paralelo al proceso de medición sin que lo altere y obviamente que no me altere a los productos o a las piezas, es algo difícil. Se puede hacer, claro, con el expertise de conocer ya tu proceso de manufactura y con el expertise de ya conocer las herramientas estadísticas que el MSA te ofrece para poder evaluar esta parte del proceso y del producto. Pero también hay que meterle un poco de idea en cómo evaluar o cómo hacer mis mediciones para yo no interrumpir el propio proceso de manufactura o para yo no alterar las características presentes en el producto o la pieza. Bueno, en la parte de cómo vamos a medir, nos menciona que se deben realizar procedimientos o rutinas de medición. Estas deben de ser fáciles de entender y garantizar que siempre mediremos de la misma forma. Deben diseñarse formatos que faciliten la recolección de datos, las famosas hojas de datos, e incluso su análisis preliminar. Debe evaluarse periódicamente que las personas encargadas de las mediciones sigan con el mismo procedimiento o el mismo método mediante los famosos estudios R's y R's. En caso de usar aparatos para hacer mediciones, estos deben de ser calibrados de acuerdo a un programa pertinente. Aquí hay algo importante. En este punto, la normatividad, hablando del sector automotriz, la norma IATF, en su punto 7.1.5, si no mal recuerdo, por ahí vienen como la parte de recursos y seguimientos de medición, nos menciona que los instrumentos de medición que se utilicen, ¿sí? Para evaluar características de calidad del proceso y del producto, pues deben de ser calibrados o verificados, o ambas, o cualquiera, pueden ser las dos o alguna de las dos actividades metrológicas, no hay ningún problema. Ahora, en esta parte es muy importante porque normalmente la duda es decir, ¿tengo que hacerle estudios MSA a todos mis instrumentos de medición o todos los gauges que tengo en la organización? No. ¿A qué gauges les vas a hacer estudios de MSA? ¿O a qué parte del sistema de medición lo vas a introducir? Bueno, a todo lo que esté declarado en los planes de control.
en el punto 715.1, si no mal recuerdo, que dice análisis de sistemas de medición, ahí hay una nota muy importante que nos menciona la normatividad, que se debe de enfocar el esfuerzo y el análisis con estudios estadísticos a los dispositivos declarados en planes de control. Entonces, si ustedes de 100 gauge o 100 dispositivos que tienen, la mitad son los que tienen declarados en planes de control, que son los que monitorean las características de calidad del producto y del proceso, bueno, pues entonces con esos 50 dispositivos van a ustedes a estar efectuando o evaluando a través de estos estudios estadísticos, pues la variación propia del sistema de medición, ¿sí? Es algo importante que hay que recalcar y comentarles para que, pues igual si tienen ustedes alguna auditoría por parte de su casa certificadora o una auditoría por parte de sus clientes, pues no los agarren como ahí en lo de que, ay, no, es que no sabía o yo hago estudios a dispositivos que realmente no los necesitan porque no se encuentran en los planes de control y a su vez pues no se encuentran en su lista máster de equipos declarados, ¿no? Ante su sistema de gestión de calidad. Ok, y bueno, para no ser más largo este punto, por último vamos a revisar que en caso de usar referencias, muestras, prototipos o algún otro supuesto, pues hay que verificar que estas estén actualizadas y en buenas condiciones. En el cuánto vamos a medir, bueno, aquí menciona que es la cantidad de mediciones, esta parte de la cantidad de mediciones, perdón, es un aspecto importante a definir. En general, debe hacerse una evaluación entre los recursos que implica hacerla, o sea, cuánto tiempo me va a costar, dinero, la parte económica, el esfuerzo, el personal que voy a involucrar, los dispositivos o gauges que por ahí necesito, y también los beneficios, ¿no? De tener más mediciones. Ustedes recuerden que entre más mediciones generemos o entre mayor número de datos tengamos, el análisis estadístico, digámoslo así, va a ser un poco más confiable. Voy a tener más volumen para yo poder, pues, seleccionar estos datos, ¿sí? Que necesite para poder evaluar el proceso de medición. Y bueno, por último mencionamos que está demostrado estadísticamente que si la medición es efectiva y es adecuada a una muestra representativa del proceso, el famoso muestreo, se pueden inferir aspectos importantes sobre el proceso y el producto y consecuentemente tomar buenas decisiones. Hay otro modelo que en particular yo utilizo en la parte del MCA, y este es el famoso modelo de Pismoea. Este modelo yo lo extraje, ¿sí? Y lo enfoqué a la parte de MCA, y nos menciona que de manera similar a todos los procesos, un sistema de medición se ve afectado por el azar, o sea, por fuentes aleatorias y por fuentes de variación sistemáticas, ¿sí? Entonces, estas fuentes de variación se deben a causas comunes y especiales, ¿de acuerdo? Esto con el fin de comprender, controlar y mejorar un sistema de medición, las fuentes potenciales de variación deben de ser identificadas, ¿no? Primeramente debemos de identificar qué elementos me meten ruido, me meten variación al propio sistema de medición. Entonces, el acrónimo Pismoea representa otro modelo útil para la definición de un sistema de medición por sus fuentes básicas de variación. No es el único modelo, pero es un apoyo de aplicación universal. Y bueno, en esta parte del modelo de Pismoea, tenemos que cada letra que conforma este acrónimo tiene un significado y tiene una descripción o un componente. En la parte de decimos que aquí la parte de producción muestra o mensurando, ¿sí? Va a estar metiendo variación. Recuerde que cuando el proceso de manufactura está trabajando y está produciendo estas piezas, no va a producir dos piezas idénticas, sino van a tener una diferencia, una variación, gracias al principio de la variabilidad. Entonces, bajo esta variación, la propia, digámoslo así, variabilidad presente en el proceso de manufactura por causas comunes, me va a introducir ruido, me va a introducir variación. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a estar midiendo van a ser los artículos producidos. Entonces, dentro del artículo 1 y el artículo 2 o el artículo 3, pues voy a tener valores diferentes, ¿sí? Y ahí ya voy a tener una fuente de variación.
La otra parte es el instrumento, la otra parte es el propio estándar o máster utilizado. El siguiente elemento es el método, ¿sí? O los procedimientos. El siguiente elemento, aquí lo menciona como operador, pues bueno, es el factor humano. El siguiente elemento son las condiciones ambientales, ¿sí? Si se fijan, aquí involucra desde temperaturas, humedades, como propia contaminación, la iluminación, ¿sí? Vibraciones, interferencias electromagnéticas, ruido, tiempo, y demás elementos, ¿no? Los lugares donde se realizan las mediciones y demás supuestos. Y por último tenemos la parte de los estadísticos, ¿no? Entonces, este modelo también es muy recomendable utilizar cuando ustedes quieran identificar las fuentes de variación que pueden existir en el sistema de medición. Yo les comentaba en un principio que los propios elementos que integran el sistema de medición van a ser las fuentes básicas de variación del sistema de medición. Entonces, este modelo Pismoea nos ayuda a profundizar más en este análisis. Bueno, para ya casi concluir esta unidad, vamos a revisar el concepto de capacidad de medición del sistema de medición. Entonces, el manual o la bibliografía nos menciona que es la habilidad de hacer mediciones confiables suficientes para apoyar la toma de decisiones en el entorno en el cual se realizan las mediciones y sobre los materiales y procesos que se usan en la realidad. Estos aspectos que les voy a mostrar son importantes que se tengan considerados cuando yo quiera saber la capacidad de medición de mi sistema de medición. El primer aspecto es conocer dicha precisión, ¿sí? Recuerden que la precisión yo la puedo conocer a través de medidas de dispersión estadísticas como la desviación estándar o la varianza. Otro aspecto importante es la exactitud. La exactitud yo la voy a poder conocer a través del sesgo. La linealidad, ¿sí? A través de ciertas pruebas estadísticas, yo también puedo conocer si mi sistema de medición es lineal o no es lineal. Otro aspecto importante es ver si mi sistema de medición es estable, ¿sí? Es estable a un no corto plazo, no un tiempo corto, sino un tiempo largo, ¿sí? Entonces, a través también de ciertas técnicas estadísticas, yo voy a poder evaluar esta estabilidad del sistema de medición. Y bueno, en conjunto, estos cuatro aspectos, ¿sí? Conforman lo que es la capacidad de medición propia de un sistema de medición, bajo el enfoque del MSA. Ok, quisiera por ahí preguntarle si el audio de lo que llevamos de nuestra sesión de webinar estuvo algo intermitente o cortado. Por ahí uno de nuestros participantes nos menciona que se estaba cortando mucho. Entonces, no sé, quisiera preguntarles si ahorita el audio se sigue cortando o se escucha un poco intermitente. Ok, si por ahí nos lo reiteran, otro participante que sí ha tenido un poquito de interferencias. Bueno, esperamos que este audio no se siga cortando para beneficio de ustedes. Ok, entonces en el bloque 4, que va a ser el último bloque que vamos a revisar, vamos a ver las propiedades estadísticas fundamentales que deben de tener los sistemas de medición. Por ahí nos menciona que la calidad de un sistema de medición es generalmente determinada solo por propiedades estadísticas de los datos que produce en el tiempo. Existen 4 propiedades fundamentales que definen un buen sistema de medición bajo el enfoque del MSA. Un sistema de medición nos menciona que en el caso ideal o en el caso perfecto produciría solo mediciones correctas cada vez que se usara. Cada medición
acordaría siempre con alguna norma o estándar o algún parámetro o algún valor de referencia. Un sistema de medición que pudiera producir mediciones como tales sería aquel que tuviera propiedades estadísticas, varianza cero y sesgo cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una precisión de un altísimo nivel de calidad, si queremos decirle así, y vamos a tener una exactitud, perdón, de altísima calidad, con valores numéricos cero. Desgraciadamente, nosotros sabemos que en procesos ya reales, pues esto es algo imposible, ¿no? Debido a las propias variaciones que existen naturales, digámoslo así, del proceso de manufactura y de acorde también a todas las desviaciones que existen en todos los elementos que integran el sistema de medición. Ok, la primera propiedad que voy a presentarles para definir un buen sistema de medición es la discriminación y sensibilidad. Les recuerdo que un buen sistema de medición, como mínimo, debe de cumplir con la regla 10-1, ¿de acuerdo? Entonces, esa regla 10-1 se debe de cumplir como mínimo para que ustedes puedan tener la discriminación y sensibilidad necesaria o adecuada del sistema de medición para que le permita por ahí evaluar si de una manera correcta la variación presente en el proceso de medición. La segunda propiedad que debe de tener un buen sistema de medición nos menciona que el proceso de medición debe de estar en control estadístico. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, mi proceso de manufactura debe de estar en control estadístico. ¿Qué quiere decir? Que no debe de presentar tendencias o alguna de las 8 condiciones fuera de control debido a causas especiales. ¿Por qué pasa o por qué es importante que el proceso esté en control estadístico? Recuerden que del proceso yo voy a extraer 2 datos. A través de esos datos yo voy a hacer un análisis estadístico y voy a tomar una decisión. Si los datos estadísticos que yo obtengo no son confiables debido a que el proceso no está en control estadístico, me va a estar arrojando falsos. Y esos falsos yo los voy a evaluar como un error tipo 1 o error tipo 2 y voy a tomar decisiones. Pueden ser decisiones buenas o pueden ser decisiones erróneas. Existe la probabilidad más alta de que debido a esa baja calidad de datos, por no estar en control estadístico, tome decisiones erróneas. ¿Sí? Entonces, esto sí va a impactar muchísimo en la, digámoslo así, en el sistema de medición, en su calidad. La tercera propiedad que yo necesito tener es el control del producto y la cuarta propiedad es el control del proceso, ¿sí? Por ahí la bibliografía del MSA nos menciona que con que yo cumpla con las 2 primeras propiedades fundamentales, que es tener la discriminación y sensibilidad y estar en control estadístico, podemos decir que vamos a tener un buen sistema de medición. La parte del control del producto y del control del proceso es algo más difícil de lograr. Sí se puede hacer mediante metodologías como el Six Sigma, a través de la metodología DMAIC o alguna otra metodología, pero bueno, ustedes sabrán que implementar un proyecto Six Sigma en alguna organización, en algún nivel de la organización, es algo complicado, es algo en donde necesitamos colaboración de todos los integrantes de la misma organización, se necesita tiempo y se necesita expertise y dominio del Six Sigma y de otras técnicas como Lean Manufacturing y demás que se relacionan para poder llevar este proyecto y poder disminuir esta variación a un nivel casi cero, o producir menos defectos o cometer menos errores, ¿no? Dentro de las diferentes actividades del mismo proceso. Entonces, por eso el MSA nos dice, ok, mientras tú mantengas la discriminación adecuada y mantengas tu control estadístico del proceso, te voy a dar chance o te voy a dar oportunidad, por decirlo así, de que con esas 2 propiedades tu sistema de medición va a cumplir con una buena calidad.
Y bueno, todos estos elementos integran un buen sistema de medición. Vamos a ver entonces las dos primeras propiedades estadísticas más a detalle. La primera de ellas es la discriminación y sensibilidad. Por ahí nos menciona que los incrementos de medición debieran de ser pequeños relativos a la variación del proceso o límites de especificación para propósitos de mediciones. Comúnmente conocida como regla 10:1, establece que la discriminación del instrumento debiera dividir la tolerancia o variación del proceso en 10 partes o más, ¿sí? Esta regla empírica tiene la intención de ser un punto mínimo inicial, ojo, repito, punto mínimo inicial y práctico para la selección de nuestros gauges. Recuerden que la selección de los gauges incluye a los propios instrumentos de medición o algún otro dispositivo. La propiedad número 2, que es el control estadístico del proceso, esto significa que bajo condiciones repetidas, la variación en el sistema de medición es debida solo a causas comunes y no a causas especiales. Recuerden que cuando un proceso sale de control es por causas especiales, no es por causas comunes, es por causas especiales, ¿sí? Y para eso existen 8 pruebas de causas especiales, 8 pruebas de tendencias fuera de control, con la que nosotros podemos evaluar nuestros gráficos o cartas de control y verificar esa parte, ¿no? Y bueno, por último nos menciona que esto puede referirse como estabilidad estadística y es mejor evaluado por métodos gráficos, ¿sí? Es la parte que por ahí les comentaba, ¿no? La propiedad número 3 nos dice que para control del producto, la variabilidad del sistema de medición debe de ser pequeña comparada con los límites de especificación, ¿sí? Recuerden que los límites de especificación vienen pues en los planos de ingeniería, digámoslo así, son los propios requerimientos que me da el cliente, de decir, pues tú puedes producir o yo quiero que produzcas estos valeros, ¿sí? En cierto nominal o en cierto valor de referencia, pero te voy a dar chance pues de que varíes poquito hacia abajo, poquito hacia arriba, ¿no? El famoso más menos. Entonces, la variabilidad del sistema de medición debe de ser pequeña comparada con esos límites de especificación. Por aquí nos menciona que evalúa el sistema de medición con respecto a las tolerancias de la característica, ¿vale? La cuarta propiedad nos menciona que para el control del proceso, ya no del producto, sino del proceso, la variabilidad del sistema de medición debe de demostrar una resolución efectiva y ser pequeño comparado con la variación del proceso de manufactura. Evalúa el sistema de medición con la variación de un proceso 6 sigma o la variación total del estudio MSA. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver en esta parte las fuentes de variación, ¿no? De sistema de medición. Por ahí ya estuvimos tocando algunas y estuvimos revisando que los propios elementos que integran un sistema de medición van a ser las fuentes de variación básicas, pero yo también voy a tener otras fuentes debido a causas comunes y a causas especiales. Y bueno, nos menciona que a fin de controlar la variación de un sistema de medición, primero necesito identificar las fuentes potenciales de variación. ¿Qué metodología puedo utilizar para identificar estas fuentes potenciales? Ya vimos que podemos utilizar el modelo de Pismoea o alguna otra metodología parecida. Bueno, en el segundo paso, después de yo identificar estas fuentes potenciales, necesito eliminarlas o disminuirlas cuando esto sea posible, ¿sí? O en su caso también monitorear esta variación que van a tener dichas fuentes. Y bueno, por ahí nos menciona que aunque las causas especiales dependan de la situación, pueden identificarse algunas fuentes de variaciones típicas. Existen diferentes métodos para presentar y categorizar estas fuentes de variación, tales como diagramas de causas y efectos,
ustedes pueden utilizar ese diagrama, pueden utilizar un modelo Ishikawa, pueden utilizar o integrar la parte de la metodología de las 6M también. Podemos utilizar diagramas de árbol o algún otro método. Aunque los lineamientos presentados aquí se enfocan a elementos principales de un sistema de medición. O sea, ¿qué quiere decir? Que el manual o la bibliografía del MCA se va a enfocar en que tú evalúes o te recomienda que tú evalúes los elementos básicos que integran el sistema de medición ahora como fuentes de medición. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que evaluar a la persona, a los métodos, a los gases, a las piezas producidas y al medio ambiente. Y eso lo vas a trasladar ahora a un plano que se le va a conocer como fuentes de variación. Esos elementos los vas a tener que estar monitoreando continuamente a través del tiempo para ver qué onda con esta variación y que no influya en la calidad de operación del propio sistema de medición. Y bueno, por ahí, como lo comentábamos en el primer bloque, el acrónimo PEPIM es usado para representar los 6 elementos esenciales, ¿sí?, de un sistema de medición. Y bueno, estos se pueden tomar como modelos para evaluar errores de un sistema de medición completo. El acrónimo PEPIM, como yo les comentaba, es los elementos mínimos, ¿no?, que integran este sistema de variación. Y bueno, por ahí los tenemos. Ahora lo que yo estoy haciendo es ver estos elementos, pero no ya como, pues sí, estos elementos ya no los voy a ver como piezas que integran este sistema. Ahora lo voy a ver como fuentes de variación. ¿De acuerdo? Si se fijan, en la primera parte, cuando yo estoy diseñando un sistema de medición, es identificar las piezas que necesito para el sistema, para conformar todo este sistema de medición. Cuando ya los tengo bien identificados, ahora sí tengo que ver o tengo que observarlos con diferente perspectiva, y ahora lo voy a denominar como fuentes de variación. Entonces, si estas son mis fuentes de variación que me van a meter ruido al sistema, necesito ver qué estudio estadístico del MCA me ayuda a evaluar dicho elemento o dicho parte, ¿sí? Existen diferentes estudios. Recuerden que hay estudios para sistemas de medición replicables y no replicables. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un ensayo destructivo, ahí ya nosotros ya no podemos replicar la medición. Existen ciertos estudios del MCA que ayudan a evaluar esa parte, pero como tal, los estudios elementales que existen en el MCA es el estudio de sesgo vías, es el estudio de linealidad, es el estudio de estabilidad y es el estudio de R&R. Hay diferentes características entre uno y otro, y hay diferentes tipos de estudios. Ejemplo, en el de sesgo vías hay 2 métodos. Hay uno que se le denomina como muestras independientes y hay otro por gráficos de control. En el estudio de linealidad se utiliza, ¿sí?, una prueba de hipótesis para evaluar si el sistema cumple o no, o si tiene o no linealidad. En la parte de estabilidad se utilizan los gráficos de control y evaluarlos con las 8 condiciones fuera de control. Y en la parte del R&R existen 3 métodos. Existe el método corto, que es utilizar rangos. Existe el método largo, que es utilizar promedios contra rangos, que es uno de los mayores estudios utilizados. Y existe el método de ANOVA. A mí en lo particular, el análisis de varianzas, a mí en lo particular me gusta utilizar el método ANOVA porque es un método más sensible, es un método que profundiza más el estudio estadístico o el análisis estadístico. Hay diferentes OEMs o diferentes armadoras que yo me he percatado que depende de la región en la que estén, y dependiendo del grupo al que pertenecen, te exigen un estudio R&R, ya sea por método de ANOVA o un estudio R&R por algún otro método, ¿sí? Entonces, dependiendo con los clientes que ustedes trabajan, si es que su organización está incluida en la cadena de suministros del sector automotriz, si ustedes son algún TIR en algún diferente nivel, ya sea 1, 2 o 3, pues bueno, ahí cuando
ustedes estén elaborando sus expedientes PPAP al entregar algún producto, pues se introducen, ¿no?, los estudios del MSA. Y como yo les comento, hay ciertos OEMs que sí te piden un tipo de estudio R&R en específico. Por ahí yo me he topado que lo que es Ford, General Motors y Chrysler te piden un R&R por ANOVA porque es un método, digámoslo así, más confiable o te da mayor certeza o mayor confiabilidad en la parte estadística que un método de promedios contra rangos, el método largo. Y hay otros grupos como FCA, ¿sí?, que él te dice, pues, con cualquier método, no importa, o sea, mientras tú me demuestres que estás utilizando un estudio R&R para evaluar estos parámetros, pues adelante, ¿no? Pues, para mí es más que suficiente. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Prácticamente pues llegamos a nuestro término de nuestro webinar del día de hoy. Entonces quisiera por ahí preguntarles si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna aportación, o alguna pregunta que por ahí algún concepto no haya quedado claro, o tengan, ¿verdad? Alguna incertidumbre respecto a algún elemento del análisis de sistemas de medición. A ver, por aquí tenemos una pregunta, por ahí nos mencionan, ¿qué relación existe entre el sistema de medición y el plan de control? Perfecto. Bueno, primero, recuerden que cuando ustedes están desarrollando la metodología PQP para un producto nuevo, o en su caso ya el producto está establecido y lo que hace nada más es una transferencia de línea de producción, en las diferentes etapas de la PQP interactúan las diferentes herramientas del Core Tools. Precisamente hablando en la fase 3, es donde se integra el uso del sistema de medición o el análisis de sistemas de medición. Se utiliza otra herramienta conocida como AMEF, el análisis de modos y efectos de fallas potenciales. Y si nosotros recordamos, cuando nosotros elaboramos una AMEF de proceso, nacen ciertos documentos como los planes de control y nacen las instrucciones de trabajo. La relación estricta que hay entre el plan de control y el análisis de sistemas de medición es que recuerden que en el plan de control yo dictamino qué características de calidad voy a estar monitoreando del producto y del proceso, de los diferentes números de parte. Y en el formato estándar del plan de control hay una columna en donde yo defino el tamaño de la muestra, la frecuencia de la muestra, qué dispositivo gauge, qué dispositivo voy a utilizar para realizar esas mediciones y demás información. Entonces, ahí está la relación directa, Inge, entre el plan de control y el MSA. En el propio plan de control, en esa matriz de calidad, me exige que yo utilice este sistema de medición para poder evaluar estas características de calidad, ¿sí? En esa parte, en esa columna, que yo les comento, en donde me dice con qué frecuencia vas a hacer tus mediciones o tus muestreos, cuántas mediciones vas a hacer, con qué dispositivo lo vas a hacer, quién lo va a hacer y demás, entra el trabajo del sistema de medición. Y al entrar el sistema de medición, tengo que utilizar toda la metodología y todas las técnicas que me hace referencia el manual del análisis de sistemas de medición. Espero y haya quedado clara la pregunta. Si no, igual ahorita la retomamos. Vamos a contestar la segunda pregunta que por aquí nos dicen que en el caso del sector del alimenticio, ¿sí? ¿Qué casos puedo aplicar en la parte de gramaje? Ok, ahí en la parte de gramaje, Inge, bueno, les recuerdo, igual en la parte alimenticia, lo que hacemos es transformar, ¿no?, esta materia prima hacia un producto terminado. Entonces, como este proceso también es un proceso, valga la redundancia, es un proceso repetitivo o ininterrumpido o en serie, sin problema se puede utilizar la metodología del MSA, ¿sí? Aquí a lo mejor yo ya no voy a estar físicamente haciendo mediciones pues de alguna pieza, sino que a lo mejor en la transformación de la materia prima, en un proceso químico, biológico o demás, pues voy a estar evaluando características que debe de tener
ese producto, ¿sí? Por aquí, en la parte de gramaje, ¿sí? Hay que evaluar, como estamos hablando, digámoslo así, como de los volúmenes, creo que hace referencia a esa parte con su pregunta. Entonces, tenemos que evaluar si en el sistema de medición ese elemento como tal lo pudiera integrar para poder monitorearlo, ¿sí? Entonces, es algo importante evaluar también, sobre todo en ese sector alimenticio farmacéutico o en el sector químico, de igual manera, esa parte. Entonces, no sé si por ahí, Inge, quedó clara la respuesta, o su pregunta hace referencia a alguna otra idea que usted quisiera expresar. Exactamente, por ahí nos comenta el volumen, y por ahí pues tenemos una aportación, ¿no? Del ingeniero José Antonio Cárdenas. Nos menciona que pudiera aplicar un ejercicio de linealidad. Ok, recuerden que la parte de linealidad bajo el enfoque del MCA es el cambio, digámoslo así, eh, del sesgo durante un rango de operación, ¿sí? El rango de operación, recuerden que me lo va a dar ciertas especificaciones. Entonces, por ahí, uno de los principios de la linealidad es realizar una prueba de hipótesis para ver si se si se cumple, ambas, digámoslo así, ambos criterios, ¿sí? Entonces, podría utilizarse en esta parte de volumen, dependiendo de los dispositivos que ustedes tengan en sus organizaciones. En mi caso, podría ser también un sesgo vías, ¿sí? No hay ningún problema. Y podríamos tener la opción también, como lo comenta aquí el ingeniero, de hacer un estudio de linealidad. ¿Por qué no podemos hacer a lo mejor un RIR, o por qué no podemos utilizar una estabilidad? Bueno, porque las funciones de esos estudios tienen la finalidad de evaluar otras características del sistema de medición, o evaluar otras fuentes de medición, ¿sí? Entonces, por ahí podemos hacer esos dos estudios, Inge. De igual manera, en caso de que todavía tenga alguna duda, nos puede enviar algún correíto y nos puede platicar su problemática, y con todo gusto le podemos dar alguna asesoría para profundizar a lo mejor un poquito más en los elementos que por ahí usted tiene o integra, y ver qué estudios pudiéramos aplicar para que sean los más adecuados en función a lo que presenta su proceso productivo y en función a lo que usted integra en el propio sistema de medición. Ok, y bueno, tenemos otra pregunta. Por ahí nos mencionan si se ha aplicado un estudio tipo 1 para básculas. Inge, el estudio tipo 1, ¿usted lo hace referencia a los estudios estadísticos que generan las hojas de cálculo de Minitab, o algún otro tipo de estudio? Bueno, les platico rápido. En la parte cuando se utiliza una hoja de cálculo como el Minitab, por ahí en la sección de estudios estadísticos y demás, existen diferentes pruebas, por decirlo así. El Minitab les da nombres como es tipo 1, tipo 2, estudios anidados, cruzados y demás. El estudio tipo 1 de un sistema de medición, ¿sí? Por ahí lo podemos realizar si nosotros desplegamos en el Minitab la función de estadísticas, y luego nos vamos a la parte de herramientas de calidad, y luego nos vamos al estudio de sistema de medición. Ahí va a haber un apartado en donde menciona el estudio tipo 1 del sistema de medición, ¿sí? Ese estudio de medición nos va a pedir ciertos valores. Uno de ellos es el valor de referencia, o sea, su valor nominal, o su valor, su target o su valor objetivo que ustedes tengan en sus especificaciones, perdón, en sus requerimientos, o en sus planes de control y demás. Por ahí nos pide también otra parte que son las tolerancias,
¿sí? Las tolerancias permisibles que tiene dicha valor de referencia. Puede ser una especificación superior, puede ser una inferior, o bueno, esto también se le conoce como las famosas spec, ¿no? Un término muy agringado. Y bueno, al poder ejecutar este estudio, sí, el Minitab nos da una gráfica de corridas, ¿sí? Esta gráfica de corridas, por ahí nos menciona que se deben de encontrar dentro del rango de tolerancia de un más menos 10%, pero también nos menciona que, sin embargo, en algunas de las mediciones no son menores de lo esperado. ¿Qué quiere decir? Que las mediciones son más bajas. Esto puede indicar un problema con el sistema de medición, ¿sí? Entonces, el Minitab como tal, cuando hacemos ese estudio tipo 1, el valor que nosotros, digámoslo así, tenemos o tomamos en cuenta como referencia es el p-value, ¿sí? O el valor P, por decirlo en un término más coloquial. Ese valor P me va a dar, o lo que se debe de tener para que sea satisfactorio ese sistema, perdón, ese estudio tipo 1, ese p-value debe de ser, si no mal recuerdo, mayor o igual a 0.05. Así es como lo definen estadísticamente Minitab. Entonces, cuando yo tengo ese p-value mayor al 0.05, quiere decir entonces que tengo un estudio satisfactorio. Recuerden que el método va relacionado mucho el estudio tipo 1, hagan de cuenta que es el estudio de sesgo vías, por decirlo así, nada más que Minitab por ahí lo menciona como tipo 1. Evalúa a través también de una prueba de hipótesis nula y una hipótesis alterna el valor de p-value. Entonces, cuando p-value es mayor o igual a 0.05, ¿sí? Me menciona que la hipótesis nula para la prueba de sesgo es igual a 0, ¿sí? O sea, que por ahí digámoslo así, se cumple. Cuando el valor de p-value es menor a 0.05, entonces la prueba de hipótesis se rechaza, en pocas palabras. Y por ahí también vienen otros indicadores, ¿no? Estadísticos importantes. Viene lo que es el CG y el CGK. El CG y el CGK son índices de capacidad, ¿sí? Son índices de capacidad propios por ahí del equipo. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a la parte de control estadístico del proceso, recuerden que la habilidad y la capacidad de un proceso se evalúa con ciertos parámetros o indicadores. El CP, el CPK, el PP y el PPK. Bueno, si yo quiero evaluar esta capacidad de algún dispositivo, puedo utilizar el CG o el CGK. CG a corto plazo y CGK a largo plazo. Y eso es lo que me evalúa Minitab. Entonces, no sé si hasta aquí, Inge, tenga alguna duda o alguna pregunta respecto a esta parte. O sea, en pocas palabras, el estudio tipo 1 que realiza Minitab evalúa la capacidad, ¿sí?, del dispositivo a través del CG y CGK, evalúa a través de una prueba de hipótesis, digámoslo así, sesgo, o también evalúa lo que es el valor p-value, y este estudio tipo 1 para básculas o instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, lo puede utilizar sin ningún problema. Yo normalmente utilizaba o yo recomendaba a nuestros clientes que también pueden utilizar un estudio de sesgo común y corriente, ¿sí? Si usted tuviera masas patrón y quisiera evaluar ciertos puntos, ¿sí?, del intervalo de medición de su dispositivo, sin problemas puede hacer un estudio de sesgo vías y prácticamente el análisis estadístico a lo mejor usted lo va a tener que hacer militares, van a estar evaluando este, a través de esta prueba de hipótesis, ambos, si se cumple o no, ¿no?
si es el sesgo satisfactorio, o sea, en otras palabras, eso es lo que estamos evaluando. Si ese sesgo para esa prueba satisface mis requerimientos o no lo satisface. Y ya si usted agrega el estudio tipo 1, pues vamos a estar evaluando los índices de capacidad del dispositivo a través del CG y CGK. Espero y haya sido pues entendible esta parte de la explicación, Inge. Espero y pues haya resuelto su duda, si se puede aplicar o no. De igual manera, otro estudio que yo le recomendaría que puede aplicar para los instrumentos para pesar es un estudio de linealidad y un estudio de estabilidad. También los pueden utilizar. O sea, de hecho, hasta ahí se puede adecuar un estudio R&R, si es que el dispositivo interactúa con diferentes colaboradores, ¿no? O sea, ahí usted lo puede utilizar también. Todo va a ir en función a lo que quiera evaluar del sistema de medición, ¿sí? Entonces, todo va a ir en función a esa parte. No sé si tengan alguna duda o alguna otra pregunta. Si no, bueno, hasta aquí, pues, agradecer nuevamente su tiempo y su participación. El webinar, les recuerdo que va a estar disponible en nuestra página www.bajioconsultores.com y en nuestro canal de YouTube. Si ustedes le ponen en YouTube Bajio Consultores, ahí van a poder revisar todos los webinars, desde el área metrológica hasta el área de seguridad e higiene, el área de gestión de calidad y el área ambiental. Ahí tenemos todos los webinars que hemos impartido desde el año pasado hasta la fecha. Ustedes los van a poder revisar las veces que ustedes quieran. Y bueno, les reitero que un servidor y todo el equipo de Bajio Consultores estamos a sus órdenes. Agradecer su participación y pues esperamos verlos en nuestros próximos webinars. Que estén muy bien, saludos, que tengan un excelente día. Y bueno, desde la ciudad de León, Guanajuato, Héctor Durán Sánchez les envió un saludo y bueno, estamos en comunicación. Muchísimas gracias, hasta luego.